Le hemos colocado a la predicación del día de hoy la mente de Cristo. Por los últimos domingos hemos abordado una serie de predicaciones basadas en el tema agrademos a Dios. Y hoy vamos a ver con la ayuda de Dios este tema, la mente de Cristo. Un factor determinante en nuestros triunfos y fracasos son nuestros pensamientos. Si programamos nuestra mente correctamente, nuestro comportamiento será correcto. De la misma forma, una mente con pensamientos impíos resultará en un estilo de vida impía. Repito esta frase. Si programamos nuestra mente correctamente, nuestro comportamiento será correcto. De la misma forma, una mente con pensamientos impíos o paganos resultará en un estilo de vida impía. Y esto que les comparto tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña a nosotros. La batalla más grande que tenemos nosotros, los seres humanos, está en la mente. Así lo dice la Biblia. Es en la mente donde nosotros libramos las más grandes batallas y luchas, porque es ahí donde procesamos la información que leemos, que escuchamos y que conocemos a través de nuestra experiencia. John Piper, uno de los pastores contemporáneos, dijo lo siguiente: Dios en su soberanía le concedió a Steve Jobs inventar el teléfono celular Apple, solamente para demostrarle al hombre que sí hay tiempo para hacer las cosas. Y es cierto, los celulares son una señal y una muestra de que el hombre tiene y puede hacer tiempo para invertirlo en lo que él quiera. ¿Cuánto tiempo pasa una persona con un dispositivo en sus manos? Horas. Un tiempo muy largo. Y eso demuestra que cuando alguien quiere invertirle tiempo a algo, lo puede hacer. Vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 en adelante. Y vamos a ver un poco de contexto antes de abordar el tema de la mente de Cristo. Segunda a los Corintios 10, 3 en adelante, dice lo siguiente el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, primer paso, somos seres conformados por cuerpo, espíritu y alma. Así está el hombre conformado, todos. Tenemos un cuerpo, tenemos un alma y tenemos un espíritu. El cuerpo se va a desintegrar el día que partamos de esta tierra, pero todos nosotros tenemos un alma y esa alma es eterna. Dios nos concedió a nosotros la dicha de ser parte de una familia en el siglo XXI, de conocer de Dios. Esos son planes de Dios. Pero Dios nos delega a nosotros la responsabilidad de hacer con el conocimiento que escuchamos. Todos, tarde que temprano, culminaremos nuestra etapa en esta tierra. Pero según la Biblia, vamos a vivir por la eternidad. Y tendremos que entregarle cuentas a Dios. Existen ciertas teorías de la reencarnación, pero solamente es eso, teorías. O de la aniquilación de la materia, que solamente dice que vinimos a este mundo y que el día que partamos, ¡pum!, se acabó. Pero según la Biblia nos dice lo contrario: viviremos por siempre. Dice entonces el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, aquí la carne es nuestro cuerpo que tenemos, esta naturaleza. Dice, no militamos según la carne, no nos conducimos según nuestra naturaleza, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, la forma como nosotros los cristianos enfrentamos las adversidades y las luchas, no lo hacemos como lo hace comúnmente la gente, con estrategias y pensamientos humanos, sino que lo hacemos, dice el versículo 3, sino que son, ¿qué dice? Poderosas. ¿Está conmigo ahí? ¿Sí estamos ahí en el texto? Sino poderosas en Dios
para la destrucción de fortalezas. Es decir, por un lado tenemos nosotros los cristianos la palabra de Dios, la Biblia, que es la que nos alimenta, la que nos instruye para enfrentar las adversidades de la vida. Y luego dice el versículo 5, y aquí es importante, derribando, ¿qué dice? Argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. La lucha que libran los hombres son de argumentos, de posturas. Alguien me decía: pastor, ¿por qué siempre usted que tiene una reunión que no es en la iglesia siempre tiene que hablar de la Biblia? Me decía uno joven: ¿por qué siempre que tiene una reunión tiene que hablar de la Biblia? Bueno, digo, ¿de quién voy a hablar? ¿De Vargas Llosa? ¿De Benedetti? ¿De Aristóteles? ¿De Platón? ¿De quién vamos a hablar? De Dios. Entonces dice la Biblia que hay argumentos, derribando argumentos. Hoy, por ejemplo, en el siglo XXI tenemos una filosofía que prevalece, y es la del humanismo, donde se coloca el hombre como la solución de los problemas. Y hoy podemos ver a nuestro alrededor que tenemos un problema social muy grande. La inseguridad es un tema vital, triste y muy fuerte lo que vivimos como sociedad. Dice entonces el versículo 5, derribando argumentos, es decir, hay luchas, hay batallas y todas son mentales. Por ejemplo, esta mañana, para que usted llegara aquí a la casa de Dios, tuvo que luchar en su mente y decir: ¿vale la pena ir al templo o no vale la pena? Y tuvo que lidiar con ese pensamiento. Qué bueno que llegó. Y podemos poner otros ejemplos. El estudio, ¿estudias o no estudias? ¿Buscas a Dios, etcétera? Son pensamientos, argumentos que llegan a tu mente, y dice la Biblia que se levantan contra el conocimiento de Dios. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de la forma de pensar del hombre va en contra de Dios. Hoy, por ejemplo, el tema de Dios está muy descuidado. No le interesa a la gente atender un tema tan importante como su vida espiritual. Y dice el versículo 5, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Es decir, al final, después de tener esa lucha de pensamientos, tenemos entonces que tomar una decisión: o Dios o el hombre, o Dios o yo. Entonces nos habla la Biblia que la batalla que tenemos nosotros es una batalla, es una lucha, es una pelea carnal. Efesios 6, 12 y 17. Para enfrentar nuestras luchas todos los días, los hijos de Dios, los cristianos, nos instruye la Biblia a llevar a cabo una tarea importante. Esto es personal. Dice Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra carne, contra sangre y contra carne, dice ahí. Una vez más, esa frase hace referencia a nuestra naturaleza en la cual nacemos. Nuestra lucha no es de carne, sino contra principados. Existe un mundo espiritual, es real y existe. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Todo esto, ¿por qué? La batalla se libra por el bienestar de su alma. Esa es la lucha, esa es la batalla. Lo que más está de por medio es tu alma, es lo que más vale, porque esta es eterna, esta siempre existirá. Y solamente hay dos lugares, según la Biblia: esto es el infierno, esto es el cielo. Existe un pensamiento muy común hoy, que después de que alguien fallece dice: está descansando en paz. Es un buen deseo, mas no tiene un sustento en la Biblia. Nos habla Dios a usted y a mí de una responsabilidad de nuestra eternidad. Por eso me da gusto que usted esté aquí, porque es un interés personal. ¿Estamos preparados para enfrentar ese paso? Deberíamos preocuparnos y ocuparnos. Dice el texto entonces 12, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, bueno, si hay una batalla por mi alma, tengo que hacer algo. Tomad la armadura de Dios, es el consejo. Es decir, tenemos que cubrirnos y tenemos que enfrentar nuestra vida empapados de las cosas que Dios nos va instruyendo, para que podáis resistir en el día malo. Es decir, tendremos días difíciles, llega la enfermedad, te quedas sin trabajo, etcétera, algo sucede, y habiendo acabado todo, estar ¿qué?
¿Qué significa eso? Que la vida cristiana no es de comenzar, es de terminarla, y terminarla bien. ¿Cuántos dicen amén? Porque muchos pueden comenzar la vida cristiana, pero se van rezagando, y al final vas pasando los años, pero no eres el hijo de Dios que Dios ha querido que tú seas. Entonces esta tarde Dios nos habla a nosotros. La vida cristiana consiste en empezarla, caminarla y terminarla, pero terminarla bien. ¿Y cómo es bien, pastor? Primero buscando a Dios, reflejando a Cristo en tu vida, de que ese Dios existe a través de un testimonio. Y dice la Biblia, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe. Y nos habla de elementos que debe de tener el cristiano para enfrentar las luchas y las pruebas que vamos enfrentando eventualmente. Vamos a volver una vez más para cerrar la introducción en 2 Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, una vez más, insiste ahí el texto, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Martín Lutero dijo lo siguiente: no podemos evitar que en nuestra mente vuelen pajaritos, pero sí podemos evitar que hagan nidos. ¿Qué significa eso? No podemos evitar que vengan pensamientos, insinuaciones, tentaciones a tu mente, no podemos evitar eso. Pero sí podemos evitar que esos pensamientos se conviertan en acciones que, en lugar de que glorifiquen a Dios, vituperen el nombre de Dios. Es decir, todo lo que el hombre lo hace con un conocimiento anticipado. Es decir, nadie actúa de manera accidental. Procesamos la información. Por eso el texto nos habla a nosotros a derribar esas fortalezas y que tengamos cuidado nosotros de lo que estamos pensando. 5. Derribando argumentos. ¿Cómo lo vamos a hacer? La única forma es con la palabra de Dios. ¿Qué dice el mundo? ¿Qué dice Dios? Y tomas una decisión. Y la decisión pues debe de dar testimonio de que estamos caminando en las cosas del Señor. Dicho lo anterior, ahora sí vamos a 1 Corintios 2:16 y abordar acerca del tema de la mente de Cristo. Dice el versículo 16: porque, y viene una pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? Es una pregunta. Difícilmente podemos saber lo que hay en cada mente. Yo a ustedes los veo una vez a la semana, algunas veces 2, pero realmente quién son y cómo viven, solamente Dios y usted. Solamente. Usted puede decir yo soy cristiano, pero los hechos dicen otras cosas. ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, los cristianos, tenemos la mente de Cristo. Cuando vinimos a Cristo nosotros y le entregamos nuestra vida, dice aquí mismo en la carta a los Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguien está en Cristo, nueva criatura es. He aquí, ¿cuántas cosas son hechas? En ese momento de entregarle nuestra vida a Cristo, comenzamos a procesar la vida de una manera distinta, ahora con base a lo que dice la Biblia. Comenzamos a dirigir nuestras decisiones, nuestro comportamiento, de acuerdo a lo que la Biblia nos va instruyendo. Y entonces hay un antes y un después. Como yo fui educado, como yo fui formado, y ahora como Dios me dice que yo debo de vivir. Y ahí entra entonces la mente de Cristo. Isaías 5:20 dice lo siguiente, búsquelo conmigo. Libro del profeta Isaías capítulo 5 versículo 20. Cuando escribe este pasaje el profeta Isaías, recordemos que Israel estaba en decadencia espiritual, apartado de su creador por la rebeldía que tenía en ese momento. Y Dios levanta al profeta Isaías para mandar un mensaje de exhortación para que el pueblo comenzara a darse cuenta que tenía que cambiar, que no era correcta la forma como se estaba conduciendo. Y dice Isaías 5:20, ay, y ese ay que está ahí está con signos de admiración y es de dolor. Ay
de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Hoy vivimos un tema, bueno, en muchos temas en la sociedad de hoy que son muy contradictorios. Por ejemplo, le piden a los niños que cumplan 18 o 21 años para que puedan comprar alcohol o un cigarro, pero le dan la libertad a un niño de 10 años para que decida por su sexo. Contradictorio, ¿verdad? Le pides a un adolescente que cumpla 18 o 21 años para que pueda comprar alcohol, pero le das libertad a un niño de 10 años que decida si es hombre o mujer de acuerdo a lo que él siente y él cree. Esto es fuerte. Se contradice la sociedad. Por eso el texto dice: hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hoy como nunca hay un gran problema con el cristianismo del siglo XXI. Les cuesta discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Les cuesta discernir. No saben qué hacer. Y podemos poner muchos ejemplos: compañeros de trabajo, trabajos, lugares donde tú sabes que un hijo de Dios no debe de estar. Pastor, pero ¿a poco Dios no quiere que yo fume, que yo tome, que la música que yo escucho, qué pasa? ¿Está en la Biblia o no está en la Biblia? Bueno, dice la Biblia que todo me es lícito. ¿Me ayuda con el texto? No todo conviene. Por ejemplo, yo como padre, mi deber es infundir con mis hijos principios y valores. Uno de ellos es ser honesto, ¿cierto? Decir la verdad. Pero si yo a mi hijo le enseño a mentir, alguien llama por teléfono, está papá en casa y le dice el papá al hijo: oye, pues dile que no estoy. Hermanos, es una bendición ser padres, pero tiene una responsabilidad y el ejemplo arrastra. Le cuesta discernir a ese papá que lo que está haciendo es perjudicando a su hijo en la formación. Hay un problema muy grave el día de hoy con la sociedad, y todo surge en casa. Toda esa gente que vemos en las noticias, los que roban, los que matan, el tema en Culiacán que está gravísimo, el tema de la extorsión, toda esa gente un día fueron niños y fueron parte de una familia. Y la pregunta es: ¿qué aprendieron de niños? ¿Qué les enseñaron? Hoy pueden meterlos a la cárcel y no va a cambiar la gente. Salen peor de las cárceles, porque el tema se da en casa. Por eso Dios insiste constantemente con los padres a tener cuidado de enseñar con sus hijos el tema de principios y valores, para que cuando ese niño crezca sea un hombre de bien, una mujer de bien. Pero el texto nos habla que hay gente que tergiversa, confunde lo bueno con lo malo, no sabe discernir, y es un problema que existe hoy con la sociedad del siglo XXI. Colosenses 3, 1, 2. Cuando nosotros los cristianos nos comprometemos en darle lugar a la palabra de Dios, en el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, debemos de reconocer qué piensa Dios al respecto de nuestra vida en esta tierra. Quiero recordarle de parte de Dios una vez más que somos gente de paso. En 70, 80 años los que estamos hoy aquí no estaremos en esta tierra. Pasaremos a la historia. Solamente vamos a llevarnos lo que logramos sembrar y heredar a la familia que Dios nos ha dado. Dice Colosenses 3:1. ¿Está conmigo ahí? Comienza con un sí. Ese es condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, es decir, si tú eres alguien que se considera cristiano, si dices que eres un hijo de Dios, dice el texto, ¿qué tenemos que hacer? Es decir, si tú te consideras cristiano, tu prioridad tiene que ser buscar las cosas de Dios, darle prioridad al tema espiritual, a tu alma, a procurar estar en comunión con tu Creador. El día del Señor
los domingos en este caso, no debería de haber ninguna excusa para que usted esté aquí. No porque venga a complacer al pastor, sino porque aquí Dios nos habla y todos necesitamos de Dios. Todos. Dice el texto: buscad las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas? Las cosas espirituales, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y luego dice: poned la mira en las cosas de arriba. Poner la mira, según el texto en griego, habla de un ejercicio. Así como cuando va la gente al gimnasio todos los días a ejercitar los músculos, el texto nos habla de todos los días ejercitar nuestra vida espiritualmente. ¿Cómo? Primero, cuando te levantes y abras los ojos, dale a Dios gracias por la vida que tienes. Lo primero. No sé cómo sea tu amanecer o tu despertar, pero los hijos de Dios, tan solamente tú despiertes, dale a Dios gracias porque tienes vida y tienes salud. Lo vemos como algo natural, pero es un milagro de Dios tener vida y tener salud, hermanos. En serio. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos aquí terrenalmente se va a acabar tarde que temprano. No trajimos nada y tampoco vamos a llevarnos nada. Llegaste a este mundo desnudo y te vas a ir desnudo de esta tierra. No te podrás llevar nada. Por lo tanto, Dios le da prioridad al tema espiritual, a que ahora que tenemos vida, que tenemos salud, tenemos que darle el tiempo a las cosas espirituales. Eso es la mente de Cristo, prepararte para el día que te encuentres con tu Creador. Blaise Pascal, el padre de la probabilidad y estadística, decía lo siguiente el día que le contradijeron porque él era cristiano: existe un 50% de que lo que yo creo en Dios sea verdad y otro 50% que sea mentira. Yo prefiero quedarme con el 50% que Dios existe, y el día que parta de esta tierra y me di cuenta que eso es verdad, gané. Y si no es cierto, viví mi vida en la tierra honradamente y ayudé a otros, y es una verdad. Darle la prioridad a las cosas espirituales, no a las terrenales. Nada vamos a llevarnos. Por eso Dios nos pide que tengamos mucho cuidado y que busquemos de Él hoy mientras podemos. Salmo 139, versículos 2 en adelante. Salmo 139. Este salmo nos habla de 3 atributos de Dios. Primero, que Dios es omnisciente. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa, iglesia? ¿Me ayuda? ¿Dios qué? ¿Cuánto sabe Dios? Todo. No podemos ocultarle ningún pensamiento a Dios. Lo que usted piensa de su esposa, Dios lo sabe. Lo que piensa usted de sus hijos, Dios lo sabe. Etcétera, etcétera, etcétera. Dice el Salmo 139, versículo 2: tú has conocido mi ¿qué? Sentarme y mi levantarme. Es decir, no podemos engañar a Dios, hermanos. Él todo lo sabe. ¿Has entendido desde lejos qué? Imagínense, ese es el Dios de la Biblia, que no podemos engañar. Nadie peca en lo oculto. Todos pecan frente a los ojos de Dios. 4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, ¿tú la sabes? Toda. Es decir, Dios nos conoce, hermanos, como nadie. Es más, Dios nos conoce más que uno mismo. Por eso Dios está interesado en bendecir nuestras vidas. Y cuando Él nos enseña es por nuestro bien. 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. 6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Claro, es impactante y sorprendente saber que alguien te conoce mejor que tú mismo, y eso es Dios. Nadie mejor que Dios para conocer lo que somos y lo que hacemos. Alto es, dice el salmista, no lo puedo ¿qué? Comprender. Es cierto, se nos funden los fusibles tan solamente en pensar de que un ser nos conoce perfectamente y que no podemos engañarlo.
y que Él sabe toda nuestra vida, lo que estamos haciendo y lo que haremos. Ese es Dios, que hoy nos desafía. Hebreos 4:12, vamos sobre el final. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, la Biblia, es que, hermanos, es viva y eficaz. Es decir, la palabra de Dios tiene el poder de cambiar y transformar la vida de las personas. Es solamente Dios lo puede hacer. Y dice, y más cortante que toda espada de dos filos. Es decir, al escuchar la palabra suceden dos cosas. O puede ser tu bendición o puede ser tu juicio. Repito, cuando escuchamos la palabra de Dios suceden dos cosas. Puede ser una palabra que bendiga tu vida, la fortalezca, la aliente, la impulse para seguir adelante y cambiar. O puede ser una palabra que juzgue tus actos. Y yo siempre he dicho esto: a mayor conocimiento, ¿qué significa eso? La palabra que escuchamos, que leemos de Dios, nos hace más responsable de nuestros actos. ¿Delante de quién? Yo entregaré cuentas de cada predicación y de esta iglesia, pero usted entregará cuentas de cada predicación, de cada palabra que ha escuchado cuando vino a esta iglesia. Y es decir, no hay excusa. Nada que nadie no me dijo, nadie me alertó, nadie me enseñó. El día que estés delante del Creador, porque un día estarás frente a Él, Él te traerá esta escena frente a ti y dirá: envía a mi siervo, te predicó la palabra, estuvo el consejo, la alerta, pero tú no quisiste escuchar. Es el poder de la palabra de Dios, espada de dos filos. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es decir, es tan fuerte el impacto de la palabra que llega hasta la parte más íntima de nuestro ser y tiene el poder para cambiar las coyunturas y los tuétanos, y discierne. ¿Qué discierne? Claro, Él sabe en este momento, Dios, la palabra llega tan profunda a nuestra vida que comienza a darse cuenta de lo que tú estás pensando o intentando hacer. Es algo maravilloso, hermanos, a veces hasta difícil de interpretar, pero es la grandeza de Dios. Y disciernen los pensamientos del corazón, los pensamientos, y qué más, las intenciones de dónde. ¿Qué significa eso? Dios sabe con qué intención llegaste a este lugar. Por ejemplo, en el caso de los esposos, cuando le llevan regalo a las esposas. Por cierto, ¿lo hacen, hermanos varones? Deberían de vez en cuando llevarle a su esposa un ramo de flores, no está de más, volverla a conquistar como antaño. Pero Dios sabe con qué intención le llevas el ramo de flores. Si es por afecto, para congraciar o para qué. O sea, Dios conoce la forma o la intención con la cual nosotros hacemos las cosas. Esto está escrito, hermanos, porque Dios nos quiere demostrar, o enseñar, mejor dicho, que las intenciones de nuestras acciones Dios las conoce. ¿Por qué le das tú estudio a tus hijos? Algunos padres tienen este pensamiento y decir: yo voy a darle estudio a mi hijo para que cuando crezca me mantenga. Jesús dice que lo que da a tu derecha, es decir, lo que das, das. Y si el hijo tiene en su corazón atenderte y cuidarte, darle a Dios gracias. Amén. Pero no es deber, se debe de sembrar para luego cosechar, ¿cierto? Pero no es una regla. Entonces dice la Biblia que la palabra de Dios conoce las intenciones del corazón. Mi oración es que Dios nos ayude a darnos cuenta que es importante y vital la forma como pensamos, porque como pensamos actuamos. Amén. La forma como pensamos actuamos. Todo lo que hacemos lo hacemos con base a lo que procesamos en nuestra mente, y la mayor batalla está aquí en la mente. Yo espero que cada batalla que tengas la puedas vencer con la palabra de Dios.